Buenas tardes, bienvenidos. Una vez más nos encontramos para estudiar juntos la palabra de Dios. Tenemos hoy una clase hermosa. Aprovéchela porque vamos a aprender algo que para mí primeramente ha sido de mucha bendición y estoy segura que para usted también. Vamos a crecer, que de eso se trata el propósito de este estudio que estamos haciendo. Miren, estamos en esta parte que se llama gobernados por el alma o por el espíritu. Y en cada una de estas últimas clases hemos estado viendo esto, aprendiendo para poder tomar la decisión. ¿Quién nos va a gobernar? Nos va a gobernar el alma, ¿se acuerda? Con nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestra historia, nuestras debilidades, nuestros fracasos, todo lo que está a veces encerrado en el alma, o nos va a gobernar el espíritu, que es allí donde viene y se alimenta con la palabra del Señor, y es allí donde viene la comunión perfecta y continua con el Espíritu Santo. Así que vamos a comenzar. Hoy nos tocan dos principios de esta parte, el principio número 3 y el número 4. Así que junte su material, el que tiene allí, y vamos a empezar. Acuérdese, tenga una Biblia cerquita, su virome, tenga todo lo que usted necesita para que juntos podamos crecer en esta tarde con lo que estemos aprendiendo. Vamos a ver el principio número 3. ¿Qué dice allí en su material el principio número 3? Dice, el alma opina. El alma opina, ¿sí? El alma arma historias permanentemente, mientras que el espíritu no opina, sino que declara. ¿Y qué es lo que declara el espíritu? El espíritu dice lo que Dios dijo. Entonces, recuerden ustedes que ya habíamos visto nosotros en varias clases anteriores, ya veníamos viendo que el alma tenía siempre su propia opinión, no porque esto tiene que ser así, porque esto tiene que ser de la otra manera. Nosotros siempre tenemos como un librito o un método para todas las cosas. Y esa opinión, justamente, esa presencia fuerte del alma en todas las situaciones, es la que nos lleva a veces a fracasar, porque se presenta una situación difícil y el alma enseguida empieza a sacar sus conclusiones, sus conjeturas, y esto se tiene que hacer así, y asá, y asá. Y a veces usted se encuentra con otra persona y ahí empieza el conflicto, porque la otra persona, con su propia alma, tiene otra opinión. Y comienzan a deliberar entre los dos, y no, porque tiene que hacerse así, y no, ese es tu criterio, el mío es otro, y así. Es complicadísimo ponerse de acuerdo. Pero el espíritu es el que declara, y declara lo que Dios dijo. Recuerda que en todo este tiempo estamos tratando de fortalecer nuestro espíritu. ¿Mediante qué? Mediante la palabra de Dios. Entonces, en cada situación, lo importante es que no salga a relucir el alma, no gobierne el alma, no nos gobierne el alma en cada situación, sino que el espíritu nos gobierne. ¿Y cómo nos va a gobernar el espíritu? Declarando lo que Dios dijo, declarando, confesando su palabra. Si nosotros comíamos mucha palabra de Dios, nos alimentamos de mucha palabra de Dios, el espíritu en el momento difícil, en el momento de prueba, de dificultad, no va a permitir que el alma se interponga, sino que va a empezar a declarar la palabra de Dios. Y ustedes saben que las palabras de Dios se cumplen. La Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que ocurra, no importa la tormenta que usted atraviese o yo esté atravesando, no importa eso. Lo importante es que la palabra de Dios, lo que se ha soltado sobre mi vida, lo que yo declaro sobre mi vida, sobre mi familia, sobre cada situación, se va a cumplir. Y vamos a verlo a través de un ejemplo concreto. Quiero que busque conmigo allí en Jueces capítulo 13. Vamos a buscar juntos Jueces capítulo 13. Y vamos a ver ahí una manera concreta de lo que hace, o un ejemplo concreto de lo que hace el alma y lo que hace el espíritu. A ver, aquí en el capítulo 13 de Jueces
nos va a narrar esta parte el nacimiento de Sansón, ¿sí? Entonces, ustedes saben que Sansón nació en un hogar que primero esa pareja era estéril, no podían tener hijos. Y vamos a leer bastantes versículos de este capítulo, porque juntos vamos a ir descubriendo de qué manera se representa el alma y de qué manera se representa el espíritu. Vamos a comenzar. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces, oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Hasta ahí vamos a leer primero. ¿Qué vamos a encontrar en este capítulo? Miren, algo interesantísimo, una interesante representación de su vida y de la mía, de su alma y su espíritu y de mi alma y mi espíritu. Aquí teníamos esta pareja que era estéril y no podía tener hijos. Un ángel viene y la visita a la mujer. En este versículo, la mujer está representando al espíritu. Siempre la palabra de Dios viene a nuestro espíritu, viene y nos habla, nos trae un mensaje de parte de Dios, nos declara algo sobre nuestra vida. La mujer en este caso está representando al espíritu humano. Esta mujer, cuando recibe eso, ella estaba sola, no estaba su marido allí presente. El marido en este versículo está representando al alma. ¿Por qué va a representar al alma? Porque esta mujer recibe esa palabra de Dios, recibe lo que Dios le había comunicado y se lo cuenta a su marido. Y su marido no tiene la misma actitud de ella. Fíjense que ella lo recibe al mensaje y ni siquiera investiga mucho sobre el mensajero. Miren, leamos otra vez lo que dice en el versículo 6. Dice, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Ella recibió el mensaje y ella lo creyó en ese momento. Ella disfrutó el recibir ese mensaje y no preguntó nada. En cambio el marido, cuando la esposa le cuenta, él dice, pero ¿cómo esto? ¿Cómo es? ¿Quién vino? ¿Quién te dijo? ¿Quién era? Bueno, me lo va a tener que decir a mí. Ya el marido empezó con unos cuestionamientos. Ya no recibió ese mensaje que le contó su esposa de la misma manera. Y es como usted y yo a veces hacemos. Viene la palabra sobre nosotros. A veces la recibimos a través de una predicación, a veces la recibimos a través de una alabanza, a veces a través de un saludo, y nuestro espíritu lo recibe. Y enseguida nuestro espíritu se alegra con esa noticia, se alegra con esa palabra. Es receptivo. Pero luego nuestra alma empieza a dudar y empieza a decir, no, pero ¿cómo Dios lo va a hacer?
pero ¿cómo me va a prometer esto? ¿Cómo me va a prometer que yo voy a salir de esta situación económica si yo tengo un sueldo re chiquito? ¿Cómo me promete que voy a salir bien en esta enfermedad si los estudios me salieron mal? Ya el alma empieza a interponer un montón de excusas. El alma no siempre recibe la palabra de Dios. Y si nosotros dejamos que ese alma nos gobierne por encima de nuestro espíritu, ¿qué va a pasar? Y se va a demorar la bendición del Señor, porque nuestra alma se va a interponer. Miren lo que pasa aquí en los versículos que siguen. Habíamos leído que Manoa oró a Jehová para que vuelva a venir ese ángel y le vuelva a hablar, ¿sí? En el versículo 9 leemos: y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Dios volvió, Dios escuchó la oración de Manoa y volvió. ¿Pero a dónde volvió? Al espíritu otra vez, a la representación del espíritu. Volvió a hablar con la mujer. Volvió a hablar con la mujer. Y dice allí, Manoa, su marido, no estaba con ella. Dios siempre va a hablar a nuestro espíritu. Dios siempre va a hablar a nuestro espíritu. Eso tengámoslo en claro. El alma no puede tener contacto con Dios. El alma no puede tener ese contacto. Dios siempre va a hablar a nuestro espíritu. El alma es la que se va a interponer siempre con cuestionamientos, con ideas, con peros, con cosas. Pero nuestro espíritu va a recibir la voz de Dios. Miren, sigamos adelante y dice... Y la mujer, en el versículo 10, estoy leyendo ahora, corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón. Y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Esto de ¿eres tú aquel varón? Me hace acordar a mí cuando a veces la palabra de Dios viene, la recibo, la escucho y empiezo: ¿será que me lo habló Dios o serán cosas mías? ¿Será que se me puso a mí? ¿Será que...? ¿No le pasó a usted? Yo lo estoy analizando desde mi punto de vista y de las experiencias que yo he tenido. ¿Nunca le pasó a usted que recibe la palabra de Dios, que una palabra preciosa, Dios le habla, le promete cosas, le asegura bendición? Y termina usted de recibir ese mensaje y empieza: no, pero eso debe ser para el otro hermano que estaba al lado, eso debe ser para los pastores, eso debe ser... Pero para mí no, seguramente esto no debe ser para mí. ¿Nunca le pasó? Aquí encontramos a Manoa haciendo eso, ¿sí? Haciendo eso. Leamos otra vez esa parte, que allí está en el versículo 11, y dice: y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará todas las cosas que yo le dije. Clarísimo. La mujer se guardará todas las cosas que yo le dije. ¿Qué quiere decir esto? El espíritu suyo, el espíritu mío, guardamos las cosas que Dios nos dice. Por más de que nuestra alma, nuestra mente quiera dudar, nuestra mente quiera volver otra vez con sus opiniones, sus inseguridades, con todas las cosas humanas, almáticas que a veces llevamos, el espíritu va a guardar todas las cosas, dice la Biblia, que Dios nos dice. Es precioso esta simbología que estamos viendo aquí, esta representación. Leemos, mire allí, en el 15, y dice: entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que fuese el ángel de Jehová.
Y más adelante dice, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía al altar hacia el cielo, desde el altar, hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Tremendo aquí lo que nos está hablando. Manoa, la representación del alma, seguía indagando, quería saber, ¿quién está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Me está hablando mi propia mente? ¿Me está hablando el hombre? ¿Me está hablando quién? A veces usted y yo pensamos eso. Yo he escuchado hablando con algunas personas, no, deben ser cosas mías. Yo sentí que tenía que hacer esto, que me quedara atrás, pero yo dije, no, deben ser cosas mías. No, no son cosas tuyas. Dios va a hablar a tu espíritu, Dios va a hablar a mi espíritu. Y yo tengo que declarar lo que Dios me dijo. Recuerde usted, la mente, que es lo que habíamos dicho en la primera parte. El alma opina, el alma arma historias. Pero el espíritu declara lo que Dios dijo. Declarar quiere decir ya hablarlo, confesarlo, decirlo, darlo por hecho. Eso es declarar. Entonces, Manoa seguía permanentemente tratando de indagar. A ver, ¿de dónde venía esa voz? ¿Quién dijo? ¿Por qué dijo? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer yo? Dijo, quédate, yo voy a hacer un cabrito. El alma siempre tratando de hacer cosas. Siempre tratando de hacer cosas. Miren, para que las cosas de Dios ocurran, usted y yo no tenemos que hacer nada. Simplemente como le dijo el ángel, mira, no me hagas pan, no me hagas cabrito porque yo no voy a comer de tu pan. Yo no voy a comer de vos. Simplemente ofrecer holocausto y adorar. Usted y yo no tenemos que hacer nada, mi hermano. Cuando Dios declara algo sobre nosotros, lo único que tenemos que hacer es adorarlo, creer en lo que Él nos dijo. No tenemos que hacer, no, pero tal vez si yo hago esto y si yo hago el otro y tal vez si yo preparo esto y preparo el otro y yo voy a como ayudar a que el milagro ocurra. Usted y yo no vamos a ayudar para nada a que el milagro ocurra. Aquí el ángel del Señor le dijo, mira, no hagas nada porque yo no voy a comer nada de lo que vos hagas. Eso es una señal clarísima. Simplemente adorá, le dijo. Si querés hacer algo, adorá. Eso que sea un holocausto de adoración. Una ofrenda de adoración al Señor. Usted y yo solamente tenemos que declarar la palabra de Dios. Nuestro espíritu, cuando recibe la palabra de Dios, no debe permitir que el alma se interponga con sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos, sus ideas, ni tratar de ayudar a que las cosas ocurran. Simplemente adorar a Dios y declarar su palabra y las cosas van a ocurrir. Hermosa enseñanza que tenemos en este punto. Y vamos a ir al último punto, el número 4, que dice allí, cada creyente, se llama este punto, este principio, cada creyente debe aprender a hablar la palabra desde el comienzo de su vida cristiana. Cada creyente debe aprender a hablar la palabra desde el comienzo de su vida cristiana. ¿Por qué debe aprender a hablar la palabra? Leamos juntos el primer párrafo del apunte y dice así. Hemos aprendido en este libro que necesitamos hablar la palabra. Si no le enseñamos a hablar la palabra, el nuevo convertido quedará mudo toda la vida. Nos convertimos confesando. Entonces, vamos a leer el versículo primero que allí se nos sugiere y luego vamos a explicar esa frase. Allí nos sugiere leer Romanos 10:10. Vamos a buscar. Busque conmigo Romanos 10:10. ¿Qué dice allí? Romanos 10:10 es un versículo conocido. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted y yo nos convertimos, creemos con nuestro corazón, pero confesamos con nuestra boca. Aquí la Biblia nos habla de la importancia de confesar con nuestra boca. Tal vez usted y yo somos algo cerrados, tal vez no estamos acostumbrados a declarar la palabra, tal vez no estamos acostumbrados a exteriorizar lo que Dios nos ha dicho. Tal vez solo lo vivimos aquí en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, pero aquí la Biblia dice, con la boca se confiesa para salvación. Es importante que usted y yo confesemos la palabra de Dios. Con el corazón se cree, pero luego yo lo confieso. Y vamos a seguir leyendo allí, en el apunte que usted tiene. Cuando hablamos constantemente de los problemas que no se van de nuestra vida, lo que hacemos es justamente alimentarlos con palabras negativas. Ahora, cuando declaramos la palabra y la repetimos, a veces corremos el riesgo de que nuestra alma tome gobierno y la repita como loro. Por eso necesitamos la rema personal, una palabra específica para esa situación. Miren, nosotros, a veces viene una situación y esa situación la pensamos nosotros, se la contamos a algún familiar, se la contamos a los amigos, se la contamos a los vecinos, volvemos a decirlo y todo el tiempo estamos declarando esa palabra negativa. Porque me enfermé, porque me pasó esto, porque me el otro, y todo el tiempo, y le damos vuelta al problema y lo hablamos desde el otro lado, y lo hablamos desde el otro punto de vista, y buscamos un amigo y le decimos, mira, yo te voy a contar lo que me pasó, ¿qué te parece a vos? ¿Cuál es mi opinión? Y nuestro amigo o nuestra amiga nos dice, sí, no, está bien, porque es así, porque es así. Opiniones, 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 opiniones. Y ese problema o esa situación, que tal vez era algo pequeño, se va magnificando porque todo el tiempo está ocupando su pensamiento, todo el tiempo está ocupando su corazón. Ahora, es necesario que usted y yo, en lugar de declarar eso, comencemos a declarar la palabra de Dios. Pero aquí dice que no la repitamos como loro. Cuando viene una situación, no repitamos, sí, no, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador. No como loro, sino que podamos decirle al Señor, Señor, inspírame a leer una palabra, que yo la pueda entender en este día y que se haga real para lo que yo estoy viviendo hoy. Que sea una palabra que me inspire, una palabra que se me haga nueva a mí. Porque si no, yo corro el peligro de repetir como loro y no creer lo que yo estoy repitiendo. Escucharla simplemente, leerla simplemente, pero no creer que realmente esa palabra es lo que me va a levantar, lo que me va a sacar de esa situación que yo estoy atravesando. ¿Se entiende, mi hermano? Es importante, número 1, no declarar todo el tiempo, no repetir todo el tiempo la situación o el problema que estoy viviendo. Lo más importante también es declarar la palabra del Señor, pero no como un loro. No repetirla. Yo a veces he escuchado que agarran textos de la Biblia como amuletos, simplemente. Señor mi pastor y no me faltará, el Señor mi pastor y no me faltará. La palabra de Dios no es un amuleto. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, penetra, dice la Biblia. La palabra de Dios tiene vida. No es una medallita, no es una estampita que yo puedo frotar y creer que las cosas van a suceder y ¡pum!, mágicamente suceden. No, la palabra de Dios es para declarar, para confesar, para creer y para experimentar. ¿Y por qué decía allí arriba, cuando leímos la primera parte del material, que decía, si no le enseñamos a hablar, el nuevo convertido quedará mudo toda la vida? Claro, porque si nosotros, cuando recién venimos al Señor, no entendemos, no aprendemos que tenemos que comer la palabra de Dios, quedamos mudos. ¿En qué sentido? Mudos espiritualmente. El que no conoce la palabra de Dios es alguien mudo, no conoce el lenguaje, no conoce el lenguaje del Espíritu. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado que el lenguaje del Espíritu es la palabra de Dios? Entonces, si una persona cuando se entrega a Cristo no comienza
a comer de la palabra de Dios, no comienza a aprender la palabra de Dios, no comienza a leer la palabra de Dios, va a ser mudo espiritualmente, no va a tener con qué hablar, no va a tener el lenguaje del Espíritu. Por eso es importante que usted y yo comamos la palabra de Dios. Y si tenemos a alguien nuevo con nosotros, si le hemos hablado a alguien de Jesús, por favor, enviémosle porciones todos los días de palabra de Dios, para que esa palabra pueda formar parte de un nuevo lenguaje en él, de un lenguaje espiritual. Miren que el mundo está dando en este tiempo, yo he visto en los medios, en las redes sociales, en cuarentena, el mundo está dando lenguajes de falsa espiritualidad, de espiritualidad vacía, espiritualidad sin Dios. Entonces el mundo te está llenando el celular en este tiempo de frasecitas. No sé si usted ha visto en Instagram, en Facebook, todas frasecitas. Frasecitas positivas, frasecitas de autoayuda, frasecitas. Pero eso todo es letra muerta. Usted y yo no nos tenemos que aprender a declarar esas frasecitas. Tenemos que aprender la palabra de Dios para declarar esa palabra viva, eficaz, cortante, que penetra, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra viva que nos va a dar un nuevo lenguaje. No seamos mudos, aprendamos el lenguaje. Yo sé que en este tiempo de cuarentena muchos han empezado a estudiar idiomas, han empezado a estudiar italiano, otros han empezado a estudiar inglés, porque quieren saber un nuevo lenguaje. Bueno, usted y yo, cuando leemos la palabra, es como que estamos aprendiendo un nuevo lenguaje, el lenguaje espiritual, el lenguaje del reino. Y ese es el lenguaje que vamos a hablar nosotros. Amén. Y vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia que se nos sugiere. Hay varios ejemplos, pero yo quiero que podamos hacer uno que me impactó mucho y está en Lucas 12. Vamos a busque tranquilo, Lucas 12. Si ya lo encontró, lo vamos a estudiar. Lucas capítulo 12. Bien, vamos a empezar a ver de qué nos va a hablar. Aquí en el capítulo 12, Jesús estaba predicando. Dice, vamos a leer el 12:1, dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos. Parece que era un lugar donde había millares de personas, ¿sí? Se juntó mucha gente a escuchar lo que Jesús hablaba. Y Jesús comenzó a hablarles. Y en este capítulo vamos a encontrar distintas enseñanzas, distintos temas acerca de los cuales Jesús les habló. Pero vamos a centrarnos en el versículo 8. ¿Qué dijo allí en el versículo 8? Dice, Jesús hablaba de el que confesare a Jesús delante de los hombres. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y ante autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí, Jesús les estaba dando un secreto precioso. Les estaba diciendo, miren, yo voy a confesar el nombre de ustedes delante de mi Padre si ustedes confiesan mi nombre delante de los hombres. Jesús les estaba dando una habilitación poderosa que era como una garantía para los que estaban allí oyendo. Jesús les estaba enseñando qué tenían que decir. Miren, no se asusten cuando ustedes no sepan qué decir. El Espíritu Santo va a venir y les va a enseñar lo que ustedes deban hablar. Jesús estaba hablando cosas clarísimas.
Y miren lo que pasa en el versículo siguiente. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, un hombre entre la multitud parece que en lugar de haber estado escuchando esas enseñanzas, parece que esas enseñanzas entraron por aquí y salieron por aquí. Parece que ese hombre estaba pensando en sus propias cosas y en lugar de aprovechar la enseñanza de Jesús, en lugar de capitalizar eso tan poderoso que Jesús estaba soltando sobre la vida de ellos, él seguía pensando en sus cosas, seguía pensando en su herencia. Y vamos a leer allí el apunte. Vamos a leerlo y dice: narra que Jesús estaba predicando a la multitud. Decía que Él mismo nos confesaría delante de los ángeles de Dios y que no debían preocuparse por lo que iban a responder delante de los poderosos, porque el Espíritu Santo les iba a indicar qué debían decir. De pronto un joven dijo lo que ya leímos: Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo, que parta conmigo la herencia. Durante todo el mensaje él había estado pensando en qué momento le iba a hablar al Señor de su hermano y de la herencia. Muchas veces el alma deja de escuchar todas las promesas de Dios para concentrarse en su tema. La persona no escucha sino el asunto que está en su alma. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hemos ido a una reunión, hemos escuchado la palabra, pero no hemos escuchado prácticamente nada. Hemos escuchado sin oír. Y termina la reunión y enseguida lo buscamos al pastor. Pastor, tiene que orar por mí porque mire, vine con este problema, vine con esta angustia, vine con esta necesidad, vine con esto. Y el pastor dice: ¿y la palabra? Ya prediqué la palabra, ya oré, ya estuvieron también en el momento de las alabanzas, en donde uno le ofrece al Señor toda su alabanza y eso trae liberación de nuestra alma, de nuestro dolor, de nuestras angustias. Pero a veces usted y yo pasamos por alto todas esas cosas y seguimos pensando en nuestro temita personal, que no permitió que la palabra de Dios impacte nuestro espíritu, nos traiga paz, nos traiga tranquilidad, nos haga aprender algo nuevo. A veces sucede, yo no sé si a usted le sucede, pero yo sé que a veces sucede. Mi alma trata de interponerse y trata de llamar la atención y no deja que mi espíritu reciba esa palabra de Dios y la crea. Entonces dice: para no caer en las repeticiones vanas, permanentemente debemos preguntarle a Dios: Señor, ¿hay alguna rema, alguna palabra específica que deba declarar? Si es así, Él la va a poner en nuestro espíritu. Si no aparece, tenemos que seguir declarando la palabra que estábamos declarando. Y esto tiene que ver con lo último que habíamos leído aquí en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 12. El Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Si estamos conectados con el Espíritu Santo, Él va a traer esa palabra que nosotros tenemos que declarar en ese momento. No la repetición de textos como un lorito, no el tratar de usar la Biblia como que fuera nuestra estampita, sino que tener en todo momento la apertura para que el Espíritu Santo venga y nos enseñe qué declarar en ese momento específico. Espíritu Santo, trae sobre mí algo nuevo. ¿Quiere que oremos ya sobre esto? Vamos a aprovechar y vamos a orar en este momento. Y vamos a decir: Espíritu Santo, yo quiero que vengas sobre mi vida. Quiero mantenerme abierto, quiero mantenerme dispuesto para que cuando yo tenga una situación, tú vengas con ese rema, con esa palabra inspirada de parte del mismo trono de Dios y yo la pueda declarar en el momento justo para tener la victoria. Líbrame de declarar la palabra de Dios como un loro solamente, de repetirla solamente, sino que sea algo fresco, algo nuevo de parte de ti, para que yo pueda tener la salida en todas las circunstancias y crecer como dice tu palabra, crecer hasta que el día es perfecto.
Gracias porque sé que cuento con tu auxilio, tu guía, porque vos quedaste conmigo todos los días de mi vida, para ser mi ayudador, mi sostén, mi inspiración, mi fuego, mi fuerza. Todo lo que Dios quiere sobre mí, tú lo traes cada día. Te bendigo, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. ¡Qué hermoso! Hemos aprendido tanto acerca de la Biblia. Hemos aprendido cosas nuevas que nos van a inspirar y nos van a hacer crecer en este camino que dice la Biblia, que es como la luz de la aurora, va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta que el día es perfecto. Y así va a ser en su vida y en la mía. La vida de Cristo va a ser plena, va a ser perfecta en usted y en mí. Que el Señor los bendiga y nos encontramos el jueves que viene para aprender algo más de este modo de vida espíritu.